Hola, soy Carlos Montero Rocher. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. En muchas ocasiones observamos un cuadro famoso y admiramos los colores, la composición o la técnica con la que el pintor ha reflejado su visión en el lienzo, sin preocuparnos por saber qué es aquello que en realidad quiso reflejar el autor o autora. Porque en muchas ocasiones los cuadros cuentan una historia. Grandes obras de la pintura han querido dejar constancia, como si de crónicas o reportajes fotográficos se tratase, del sufrimiento o de la alegría que la población llana de la época vivía, ya fuese a consecuencia de guerras o enfermedades, o como el resultado de la vida cotidiana en épocas pasadas. Obras que nos muestran los estragos de las guerras, de las epidemias, de la miseria que en determinados periodos azotó a la humanidad, así como escenas mucho más bellas y alegres del día a día, y que gracias a la labor de estos artistas se ha podido dejar constancia de cómo se vivían por parte de nuestros antepasados en una época en la que las cámaras de fotos y las videocámaras, ni por supuesto los móviles, ni siquiera estaban aún proyectadas. Y de entre todos esos cuadros, hoy vamos a hablar de un cuadro especial, un cuadro que revela una historia terrorífica. Un cuadro que sin duda todos habréis visto en más de una ocasión y que revela una historia llena de sufrimiento y horror que hizo sacar a un grupo de personas lo peor de la condición humana. El cuadro se titula La balsa de la Medusa. ¿Quieres conocer su historia? Pues dentro intro y empezamos. La obra se expone en el Museo del Louvre y su autor fue Theodore Géricault, quien entre los años 1818 y 1819 traspasó a un lienzo la visión terrible de un hecho que sin duda, y como a tantos otros franceses de la época, le marcó. Y no es para menos. La historia de este cuadro comienza unos años atrás, concretamente en 1816. Cuando, tras haber sido eliminada la amenaza de Napoleón y después de varias negociaciones duras, Inglaterra decidió devolver alguna de las colonias francesas a sus antiguos dueños. Una de estas colonias se encontraba entonces en Senegal y tenía el nombre de Saint Louis. Deseosos de recobrar la normalidad en aquel territorio, rápidamente el gobierno francés se apresuró a enviar una expedición formada por 4 barcos que transportaban tanto pasajeros civiles como efectivos militares y dotaciones científicas. Y al frente de ese convoy se encontraba la fragata Medusa. La travesía en sí no ofrecía más riesgos que los que habitualmente podían encontrarse en cualquier viaje en barco. Sin embargo, el capitán de la fragata, Hugues Duray de Chaumareys, tomó la arriesgada decisión, en un alarde de temeridad y de vanidad, de desviarse del resto del grupo para ser los primeros en llegar a tierras africanas. Ese cambio de rumbo traería nefastas consecuencias para su barco y su tripulación. A 50 millas de la costa, la embarcación encalló en un banco de arena y quedó expuesta al mar embravecido y a un enorme temporal que se avecinaba irremediablemente. Además, los botes salvavidas con los que se había dotado a la fragata no podían albergar a los casi 400 pasajeros, ya que solo tenían capacidad para 250 personas. Se decidió entonces esperar a que la marea subiese para que el propio mar fuera quien, con su acción, desencallase el barco. Durante esa espera se tuvo la idea de construir, desmontando varios tablones de la propia fragata, una balsa para poder embarcar a los tripulantes que se habían quedado sin sitio en los botes salvavidas, los cuales remolcarían a la balsa mediante el uso de cabos y cuerdas. La balsa se bautizó como La Machine, y desde el principio se vio que aquellos tablones unidos de forma precipitada y deficiente no ofrecían demasiadas garantías de seguridad para quienes tuviesen la valentía de embarcar en ella. El temporal arreciaba cada vez con más fuerza y la fragata,
comenzaba a sufrir daños cada vez más severos en su casco, por lo que se dio la orden de evacuar el día 5 de julio de 1816. Durante esta evacuación se desataron escenas de pánico, puesto que todos querían ir a bordo de uno de los botes, y algunos, los más pudientes, llegaron incluso a ofrecer enormes sumas de dinero para hacerse con un lugar en uno de sus botes. Finalmente, ante el caos desatado, se optó por que las mujeres y los niños fuesen la prioridad, seguidos por el personal civil. El resto, entre soldados y marineros, se decidió mediante un cruel sorteo que determinó quién accedía a subir al bote y aquellos que embarcarían en los botes o se quedarían en la balsa. Por fin realizado ese sorteo, 147 hombres se quedaron sin plaza en los botes, teniendo que subir a la Machine para evitar quedar a merced de los elementos. Ese desdichado grupo lo componían soldados y marineros a los que se les había desarmado previamente. Desesperados comenzaron a subir a la tarima que previamente había sido cargada con gran cantidad de víveres a la espera de ser remolcados. Cuando ya habían embarcado unos 80 hombres, la Machine, la balsa, comenzó a hundirse y se tomó la decisión de deshacerse de las provisiones, dejando tan solo un pequeño barril con agua dulce, alguna botella de vino y un saco con algo de cecina en su interior. Aún así, ya con los 147 hombres restantes a bordo de la balsa, esta se hundió más de 1 metro bajo el mar ante la desesperación de sus tripulantes, que enloquecieron a causa del terror por aquello que se les estaba viniendo encima. El agua les cubría por la cintura, mientras aquellos hombres gritaban y suplicaban a sus superiores, que se encontraban a salvo en los botes, que por lo que más quisieran no les dejasen allí. Se vivieron escenas verdaderamente dramáticas en aquellos momentos, como la protagonizada por la mujer del cantinero, quien, viendo el sufrimiento de su esposo a bordo de la Machine, se lanzó al agua para reunirse con su marido y pasar juntos el calvario que se avecinaba. En la Medusa, 17 hombres contemplaban horrorizados la esperpéntica imagen, ya que habían decidido quedarse a bordo del barco, y ahora veían con los ojos llenos de impotencia el sufrimiento de los que hacía apenas unos minutos eran sus compañeros. Sin embargo, pronto olvidarían estas escenas y se centrarían en su propio infierno particular. Comenzó a llevarse a cabo el plan finalmente, y los botes empezaron a tirar de la balsa, pero pronto se dieron cuenta que debido al peso, era la balsa, la Machine, la que arrastraba los botes hacia mar adentro. Fue entonces cuando se firmó la perdición de los desdichados tripulantes de la balsa, ya que para salvar a las personas que viajaban en los botes, se cortaron las cuerdas que los unían a la Machine, entre gritos de horror, súplicas y maldiciones de la tripulación de la balsa, que veían cómo eran abandonados a su suerte. La primera noche ya trajo las primeras bajas entre los miembros de la Machine. 18 hombres yacían ya ahogados, presas de los agujeros que existían en la cubierta de la balsa y que se habían convertido en auténticas trampas mortales y en la tumba para quienes se habían quedado atrapados allí. 8 hombres más, tal vez previendo el verdadero horror que les esperaba, decidieron suicidarse para evitar tanto sufrimiento. Ante este estado de total desesperación, a la mañana siguiente, tuvo lugar un motín cuando los marineros intentaron hacerse con los víveres custodiados por los soldados, produciéndose una terrible pelea a bordo que dio como resultado la división de la tripulación en 2 bandos enfrentados, y además en la muerte de 65 hombres en aquella reyerta. El 7 de julio los marineros, hambrientos, se vieron obligados a poner en práctica la llamada costumbre del mar, que permitía aprovechar la carne de los cadáveres para salvar la vida, al tiempo que, para saciar la terrible sed, comenzaron a beber su propia orina ante los atónitos soldados que aún quedaban en pie. Pero pasados los días, estos dejaron al lado sus propias convicciones, sus propios remilgos, sus propios ascos. Pasados los días, estos también lo hicieron. Imaginaos la escena. Durante los siguientes días,
El calor aumentó alarmantemente y los cuerpos de los camaradas muertos comenzaron a pudrirse enseguida, quedando inservibles para el propio consumo del resto de la tripulación. El hedor comenzó a ser insoportable y la carne de aquellos que habían estado con ellos apenas unas horas ya ni siquiera podía ser aprovechada. Fue entonces cuando se decidió dar una vuelta de tuerca más a la famosa costumbre del mar. Dicha ley también permitía una atrocidad más: asesinar a los débiles, aquellos que no podían sobrevivir debido a su precario estado de salud, para que sirvieran de sustento al resto. Así lo hicieron y comenzaron a asesinar a quienes no opusieron resistencia. Entre ellos, entre estas víctimas, estaba la esposa del cantinero, y fue una de las primeras personas en perder la vida para ser convertida en comida para los más fuertes. Otros, incluso, se llegaron a presentar voluntarios para poner fin a sus sufrimientos. Y en medio de esa orgía de sangre, canibalismo y carne podrida, aunque no os lo creáis, ocurrió el milagro. El 9 de julio, los botes que debían remolcar a la Machine fueron divisados por la corbeta Legion, integrante del convoy inicial, y, después de escuchar el relato de estos náufragos, pronto se dio la orden de enviar al buque Argus en busca de la balsa. El 17 de julio, el aire transportó un olor hediondo hasta las narices de los maridos del Argus, y cuando por fin descubrieron la balsa, la escena que vieron parecía sacada del mismísimo infierno. La balsa, teñida de sangre, estaba repleta de restos de carne humana podrida. Las gaviotas picoteaban impasible lo que días atrás habían sido jóvenes soldados o bravos marinos, pero que ahora no eran más que porciones de carne putrefacta. Aparte de ese horror, 15 supervivientes, 15 únicos seres humanos que consiguieron sobrevivir al horror de un mar embravecido y a la atroz hambre, miraban derrotados, enloquecidos y con los ojos vidriosos a sus salvadores, convertidos en auténticas almas en pena. Esa es la escena que pintó Jerical. Ese es el cuadro que quedó plasmado en el lienzo. Esa fue la imagen que nos ha llegado a nosotros, la de aquellos pobres hombres viendo al Argus y pensando que quizás aún podían salir con vida de esa pesadilla. Una vez que el último de esos guiñapos humanos, porque no puede llamarse de otra manera, fue llevado al Argus, la Machine fue incendiada para borrar toda huella del horror allí vivido. De los 15 que consiguieron salvarse, 5 dejarían su vida en el hospital, donde se les dispensó todo tipo de cuidados para tratar de salvarles la vida. Por su lado, el barco, la Medusa, se encontró el 26 de agosto con tan solo 3 tripulantes vivos. Gracias a los testimonios de los supervivientes, se supo la verdad de lo que allí se vivió, de cómo una situación extrema puede poner al límite la capacidad física y mental de un ser humano y obligarle a hacer cosas que, de no ser así, le repugnarían. Uno de esos testimonios, en concreto el del cirujano Henri Savigny, constituyó una prueba de peso para las autoridades francesas, que, a pesar de querer silenciar el caso del desastre de la Medusa, juzgaron al inepto capitán Chaumeris, quien fue declarado culpable de haber hecho encallar el barco y abandonar a parte de su tripulación. Sin embargo, y por increíble que parezca, se le absolvió de haber abandonado a la Machine y a las personas que iban en ella a su suerte, ya que el juez encargado de llevar el proceso consideró que había hecho todo lo posible para tratar de remolcar la balsa. Finalmente, el capitán y persona responsable de aquel horror fue inhabilitado para cualquier cargo en la Marina francesa y condenado tan solo a 3 años de prisión. Atrás dejó una verdadera historia que bien pudo haber inspirado relatos de terror y autores como Poe, y que marcaron a aquellos que pudieron contar horror más tarde. Gracias a aquellos relatos, a aquellas crónicas, pudo el pintor realizar la obra que hoy podemos contemplar en el Louvre.
el momento en el que el Argus divisa a los supervivientes de la balsa de la Medusa. Y estos, los náufragos, desesperados, divisan una pequeña luz en aquel túnel oscuro en el que se había convertido su vida, para aferrarse a ella de nuevo. Una historia sin duda terrible y aterradora para aquellos que la vivieron en primera persona. Espero que te haya gustado esta nueva entrega de Expediente Cero. Si ha sido así, te invito a que le dejes un like y si no lo has hecho ya y te apetece, pues suscribirte al canal. También te invito a que dejes tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios de aquí abajo. Y nada más por mi parte, volver a agradecerte tu compañía y espero verte pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero.